Ahí va. Listo. Ahí, por favor, dígame si se ve. Sí, la web se ve perfecto. Bien, Perfecto. buenísimo. Perfecto. Bueno, arranco. Perdón si voy rápido, pero poquito el tiempo y es mucho para explicar. Bueno, como ya el jurado sabe porque vio mi informe, pero les explico a todos los que están viendo esto. Llevé a cabo un desarrollo de una automatización, como dice el título, de análisis de accesos y verificación de segregación de funciones en aplicativos. La misma me acompañaron, como dijo Martín, Martín Morales, Mariano Guastavino y la tutora Paula Ben, que me ayudó con el informe del desarrollo, el desarrollo del informe, perdón. En primer lugar, quiero hacer una introducción de dónde llevamos a cabo esta PPS. La llevé a cabo en Despegar, que era la empresa donde yo me desempeñaba como auditor interno en la parte de TI. Despegar es una empresa bastante particular porque tiene cientos de aplicaciones internas y utiliza muchas aplicaciones externas que van cambiando todo el tiempo. Los procesos nunca están fijos, siempre hay gente que ingresa, que sale, que cambia de roles en aplicaciones, que utiliza un montón de aplicaciones todo el tiempo para hacer todas las tareas y nunca es algo fijo, es algo que cambia todo el tiempo. Así que esa es como una particularidad que tiene Despegar, y aparte es una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, por lo tanto tiene que contar con ciertas regulaciones que están impuestas por ese motivo. Igual más adelante lo voy a estar explicando un poquito, algunos conceptos para entender un poquito de qué se llevó a cabo esta PPS. Dentro del temario voy a estar dando un marco teórico para entender algunos conceptos, cómo fue el desarrollo de la PPS, la metodología que utilizamos, cuáles fueron las tecnologías que utilicé, cómo es la arquitectura de la automatización, cómo es el funcionamiento del mismo, las conclusiones que llevaron a cabo y cuáles son algunas mejoras que yo considero que estarían buenas implementar. Así que nada, primero, como dije, la parte de marco teórico, voy a explicar un poquito algunos conceptos para tener en claro la PPS, que es auditoría, que es SOX, qué implica segregación de funciones y análisis de accesos, y cuál fue la necesidad del proyecto. En primer lugar, como dije, yo soy del área de auditoría interna, y lo que hace básicamente auditoría, yo acá puse un texto por si lo quieren revisar, pero se lo explico más fácil. Trata de revisar que la información contable que hace una empresa sea real. Donde da información de su balance y demás, nosotros como auditores tratamos de investigar que esa información que se está explicando sea la real y que no haya nada por atrás que se esté modificando ni nada por el estilo, que no haya fraudes y demás. Así que básicamente eso es lo que trata de buscar el área de auditoría. Lo que es SOX es una ley que se creó en Estados Unidos que aplica como una regulación para las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Básicamente lo que hace SOX es darle una confianza a los accionistas que su capital es seguro en las empresas donde lo están poniendo, porque está regulada por un montón de controles que te implica la norma. Entonces, si vos cumplís SOX, le das una seguridad al accionista de que su capital está puesto en un lugar seguro, que no hay riesgos de fraudes y demás. ¿Qué implica un análisis de accesos y segregación de funciones? Como dije, Despegar es una empresa que cambia todo el tiempo, y para ejecutar sus acciones las áreas utilizan aplicaciones. Y para hacer ciertas acciones en esas aplicaciones se le asignan roles. Por ejemplo, no sé, para generar una orden de compra, alguien con un permiso en un aplicativo específico tiene que tener ese permiso, perdón la redundancia, de que pueda llegar a hacer esa acción. Entonces, un análisis primero de accesos trata de revisar de que las personas que tienen un rol asignado en una aplicación corresponda según las tareas que hacen en la empresa. Entonces, definir que alguien de contabilidad, por ejemplo, tenga los roles que le correspondan. Y no, por ejemplo, no sé, para impactar algo por el estilo, un rol de contabilidad lo tenga alguien de tesorería o algo así. Entonces lo que trata de ver la revisión de accesos para la gente de auditoría corresponde a eso. Y la parte de segregación de funciones es la asignación de roles a una persona
que le permita a esa persona saltearse flujos. Por ejemplo, no sé, acá puse un ejemplo, la generación y aprobación de orden de compra. Si vos una persona tiene un permiso para generar una orden de compra y a su vez te ha asignado un permiso para aprobarla, se pueden estar haciendo compras sin que nadie esté revisando nada y sin que no haya un control de nada. Entonces esos permisos tienen que estar segregados en dos personas diferentes para que haya una aprobación y que haya un control de eso. A esto nos lleva la necesidad. Lo que pasa en Despegar es que antes de llevar a cabo esta PPS, todas estas revisiones se hacían de forma manual. Un analista lo que hacía era solicitar los accesos a las aplicaciones, revisaba todos los roles, cruzaba los usuarios contra la nómina de la compañía y ahí decía si estaba bien o no según los criterios que ellos ponían. Tengamos en cuenta que, como dije, perdón que sea insistivo, Despegar tiene cientos y cientos de aplicaciones. Y ese trabajo era hacerlo para todas las aplicaciones. Y para todas tenías que ponerte en contacto con el equipo de desarrollo que administraba la herramienta y demás. Y es un lío terrible. Es mucho mucho trabajo manual. Y lleva muchas horas que la verdad que no sirven demasiado, pero había que hacerlo. Entonces, bueno. A partir de esa necesidad que tuvimos, llevamos a cabo, propusimos una solución que era tratar de sacar todo lo que era el trabajo manual y todo el trabajo que no generaba un valor a las tareas de los analistas y tratar de automatizarlo, ¿no? Nosotros, siendo desde la parte de auditoría IT, podíamos conseguir accesos a aplicaciones, a muchos entornos que capaz que de otra forma no se conseguían. Entonces, por ejemplo, no sé, podíamos tener accesos a base de datos, podíamos utilizar alguna API para acceso a un aplicativo y así sacar los reportes de información que necesitábamos. Y ya que contábamos con todo esto, decidimos impulsarlo. Así que nada, para eso desarrollamos todo por medio de una metodología en cascada. Esto fue así porque como digo, el desarrollo lo hice yo y no contábamos con un equipo grande, no tenemos un equipo de desarrollo ni nada por el estilo. Todo trataba de hacerlo yo con los conocimientos que fui adquiriendo. Entonces, otra metodología que no sea la del cascada no consideramos que era mejor implementar. Entonces, primero empezamos con la parte de los requisitos, que ahí se pusieron todos las problemáticas que expliqué anteriormente. De ahí fuimos a la parte de diseño, que implementamos un documento funcional para explicarle a la gerencia y demás cómo iba a ser el desarrollo, en qué beneficios iba a tener, qué iba a cubrir, y a su vez pusimos todas las partes que se tenían ¿cómo se dice? Que se tenían que cumplir para ver que el desarrollo cubra todas las necesidades. Después fuimos a la parte de implementación. Ahí hicimos toda la parte del desarrollo del código y demás. Hicimos una parte de verificación, que hicimos algunas pruebas. Primero hicimos las revisiones manuales de cómo lo hacía un desarrollador, y después lo comparamos contra los resultados que teníamos de la automatización para ver si los mismos estaban bien o no, y si se cumplía con todo lo que se necesitaba. Y después, bueno, se entró en la parte de mantenimiento, que fue el ajuste que se fue dando a medida que se iba utilizando el aplicativo. Para desarrollar esta automatización me centré básicamente en Python. Utilicé como lenguaje porque para lo que es automatización y demás es hiper sencillo. La verdad que necesitaba me permitía, sin estar declarando variables, haciendo mucho lío, implementar algo andando. Y a su vez me permitía hacer un desarrollo por eventos. Por lo tanto, cada vez que se ejecutaba algo podía ir surgiendo a otras partes del desarrollo. Para toda la comunicación con servidores, como por ejemplo, no sé, para la utilización de SFTP para obtener información, algunas aplicaciones, o por ejemplo también la nómina de recursos humanos, todo eso, utilicé PowerShell, que creé algunos scripts independientes que se comunicaban y me permitían hacer la bajada de todos los reportes. Utilicé MySQL para todo lo que es consultas a bases de datos de aplicativos y demás, la generación de queries y todo lo demás lo hice con MySQL. Oracle, porque la empresa utiliza Oracle como ERP. El ERP es donde se impacta toda la contabilidad de la empresa. Por lo tanto, es la aplicación más importante a nivel SOX.
por lo tanto tuve que utilizar Oracle. Y también utilicé SQLite, que la verdad que no conocía que esta herramienta. A medida que fui investigando cómo podía implementar todo, me topé con SQLite y la verdad que para el armado de una base de datos y guardar la información y el trabajar con las tablas y demás era hiper sencillo. No me tenía que hacer mucho problema para implementar la base, para actualizar las tablas y demás. Así que SQLite en algunas líneas ya pude salir andando, así que me fui por ese lado. Y después algunas librerías, se fue mucho, algunas librerías que utilicé, estas son las más importantes. Utilicé OS para todo lo que es variables de entornos y demás con el sistema operativo. CSV para la manipulación de la información que obtenía. Utilicé Google porque la mayoría de los analistas utilizan todos sus informes y demás en Google, en carpetas de Drive y demás, así que nos pareció como buena idea utilizar eso y hacer que la manipulación de la información sea a partir de las herramientas que ofrece Google. Pandas la descubrí por una capacitación que tuve en Data Analytics y empecé a ver cómo era la estructura de datos, cómo se conectaban las bases de datos y demás, y la verdad que dije, no, con esta librería me sirve para llevar a cabo esto, así que me sirvió un montón. SQL Academy, que lo utilicé para las conexiones directamente a las bases de datos SQL. Y lo mismo, para esta librería se llama CX-Oracle, que es la que utilicé para la conexión a la base de datos de Oracle. Bien, la arquitectura básicamente es la siguiente del automatismo. Hay ciertas políticas definidas en una plantilla de Google Drive que las administran los analistas. Y ahí explican el deber ser de cada una de las revisiones. Tanto para políticas de acceso, ahí el analista lo que hace es llenar un listado y pone que para cierto rol en cierta aplicación lo debería tener un usuario con cierto puesto y perteneciente a cierta área. Lo mismo para una política SOAP, se pone el listado de roles de una aplicación y con cuáles serían incompatibles. Como por ejemplo, no sé, los que dije anteriormente, el de solicitud de una orden de compra sería incompatible con el rol de aprobación de orden de compra. Y toda esa política está definida por los analistas del área de auditoría, que lo van poniendo acá, que es donde se interactúa. A su vez, esto está todo montado sobre Google Drive, como dije, trabajan todos sobre las aplicaciones de Google, entonces decidimos tratar de llevar a cabo la información por este aplicativo. Y todos los scripts montados de Python están sobre un servicio de nube que se llama Claudia, que es utilizado por los equipos de desarrollo de SPEAR. En este servicio está dividido por clúster. El nuestro se llama Audit Out, que fue el que creamos para el desarrollo, y ahí montamos todos los scripts para todo, para las llamadas a todos los aplicativos, para la comunicación con la base de datos, para la obtención de las políticas y demás. Este clúster está montado sobre un Linux, así que nada, con eso directamente montamos todo. Y acá puse como ejemplo que también tiene las conexiones a la base de datos de Oracle, a ATP3, que es uno de los aplicativos que cuenta Despegar, puse esta como ejemplo. Y a su vez tiene configuradas todas las reglas de firewall para la conexión a aplicaciones externas que se requieran también utilizar. Una aplicación externa como por ejemplo, no sé, para ver los cupos de vuelos o demás, todos son administrados por otras empresas, por lo tanto Despegar utiliza como input esa información que también la tenemos que recibir. Y a su vez se conectan contra las virtual machines, como por ejemplo de recursos humanos. Ellos utilizan un PeopleSoft para toda la administración y generan listados donde yo por medio de un SFTP me conecto y obtengo los datos de la nómina de la entidad. Todo esto, el storage está puesto en una base de datos, en una virtual machine que se llama Red Auditoría. Le pusimos AccessDB, o sea, no es que está mal, sino que justo cuando la creamos nos faltó una S, así que por eso dice Access con una sola S, pero se estoquea en esta base de datos que el servidor está en un data center de Miami, que está hipercontrolado todo el tiempo, y aparte es donde se hace el storage de todos los backups y demás de toda la compañía, así que nos parecía que lo mejor era poner la información acá. Así que
Y toda esta información que se genera por los scripts se suben a los reportes también vía Google Drive a los ficheros para que los analistas lo puedan verificar. Y se obtienen tanto los reportes de acceso como los reportes de SOT. Eso es a nivel arquitectura. A nivel cómo funciona esto, para entender un poquito más. Básicamente, cuando se comienza con el automatismo, se hace un llamado a un script que sirve como orquestador y llama a todos los demás scripts que tienen la asignación de ir a buscar la información de los accesos, ir a buscar la nómina, generar las tablas en las bases de datos, hacer los cruces de los datos y demás. Entonces lo que se hace es primero llamar ese script y ese mismo script hace el llamado a los demás, que primero hace la obtención de los accesos a las aplicaciones, tanto internas o internas. Después hace un llamado a las políticas de accesos que son generadas por los analistas. Después hace la obtención de las políticas también de SOT, perdón. Después hace la obtención de la nómina de la entidad. Y seguidamente se actualizan los datos en la base de datos. Y ahí empieza la parte de la verificación de acceso. Como nosotros estamos usando una base de datos relacional, decidimos que lo más sencillo y lo mejor era aprovechar el motor que te da una base de datos y hacer directamente las consultas ahí. Y automatizamos las queries para hacer las consultas. Entonces, dentro de las queries hacíamos todos los cruces de las tablas y decíamos, para la verificación de datos es, si un usuario, de los accesos que sacamos, un usuario tiene este rol de esta aplicación, lo cruzamos contra la tabla de la política de accesos y de ahí decíamos si estaba bien o no esa asignación. Si estaba bien, se generaba un archivo, un CSV, donde se llenaba el campo y se decía que ese usuario con ese rol en ese aplicativo estaba bien. Y si no, se hacía otro archivo donde se definía lo mismo, pero para los casos que no estaban bien. De esta manera, nosotros teníamos el total de universo y podíamos controlar todos los accesos y de esta manera definimos cuáles eran todos los accesos que estaban bien o todos los accesos que estaban mal. Una vez que teníamos el análisis de accesos, hacíamos una unificación de las tablas de accesos. Porque ¿qué pasa? La información, como es independiente por cada aplicativo, puede venir de un montón de formas. Entonces unificamos toda la información y definimos solamente 3 columnas donde ponemos el usuario, el rol y la aplicación que tiene asignado. Entonces, al tener todo ese universo, hacemos un cruce contra la política de segregación de funciones. Entonces decíamos, si había un rol que estaba en la política que era incompatible con otro rol y también lo tenía asignado ese usuario, ahí llenábamos otro documento que era el de el análisis de incompatibilidades por segregación de funciones. Si no llegaba a tener incompatibilidades, directamente no se hacía nada. Entonces, una vez que se tenían todos los reportes de accesos correctos en aplicativos, accesos incorrectos en aplicativos y verificación de segregación de funciones, se hacía una subida a Google Drive para que los analistas directamente pudieran ingresar a los archivos y ver cuáles eran los resultados obtenidos. Y de ahí se enviaba un mail directamente a nosotros y nos decía, ya terminó la ejecución de la corrida. Para ese mail también lo que hicimos, aprovechamos y para cada una de estas partes pusimos mails de alertas que decía si se generó algún error o algo por el estilo, porque a veces pasa que, no sé, a un script que apunta a un servidor de una base de datos tiene un nombre específico, pero ese nombre cambia, por lo tanto el script se está tratando de conectar a una base de datos que no funciona y nosotros no nos enteramos. Entonces ahí hay un mail que dice, fíjate que hay un error en la bajada de accesos a, por ejemplo, ATP3. Entonces yo de ahí, al recibir ese mail, me podía ir al script y ver cuál era el error. Y era, por ejemplo, muchas veces pasaba que o cambió un nombre de algo o cambió un puerto o algo por el estilo. Iba con los equipos, lo consultaba y lo podía modificar. Así que hicimos eso. Y a su vez, como dije anteriormente, está todo montado en un Linux. Por lo tanto, utilizamos el cron que te ofrece Linux para automatizar esto y que corra automáticamente todos los días, lunes a las 8 de la mañana. Así los analistas que empiezan a trabajar a las 9 de la mañana ya podían contar con el análisis hecho. Todo este análisis empezamos a hacer mediciones y tardaba un total de 7 minutos. El obtener toda la información, el hacer todos los cruces, el disponibilizarlo, tardaba en total 7 minutos. Así que era muy rápido todo lo que hacía.
Así que nada, vamos ahí a la parte de la conclusión, un poquito para redondear todo lo que hice. La verdad que fue un caso de éxito esta automatización, porque en primer lugar fue de muy fácil uso, porque el analista no se entera nada de lo que pasa por los cruces y demás, solamente carga las políticas, las define y obtiene como resultado cuáles son los accesos correctos a los aplicativos y cuáles son los problemas de segregación de funciones. O sea, él solamente tiene que revisar dos reportes, perdón, de dos vistas nada más tiene. Y ahí saca todos los reportes. O sea, para él es muy fácil utilizarlo. Tiene una baja tasa de falsos positivos, porque antes al hacer todo manual y al hacer análisis IP grande de análisis, era muy probable que haya falsos positivos o definir cosas que estaban mal pero en verdad no estaban mal. Entonces acá los falsos positivos solamente se definían si en la política algo no estaba bien definido o un rol no estaba bien puesto. Además, directamente era por eso, porque no estaba bien puesto en la política y había que ajustarlo ahí. Fácil demostración de integridad. Nosotros como auditoría interna, para la que es certificación SOX y demás, también nos revisa un auditor externo que es independiente a nosotros. Por lo tanto, nosotros le tenemos que demostrar cómo hacemos las pruebas de revisión de accesos y demás. Y teniendo la automatización es muy fácil explicarlo, porque le mostramos cómo funciona todo y ya está. En cambio, si le tenemos que mostrar cómo es la prueba de control manual, es muy difícil demostrar una integridad y que no hubo errores o cómo se generaron los reportes y demás. Foco en fuente de errores. Desde ahora en más se elimina todo el utilizar tiempo, perdón, en ir a buscar la información, en hacer los cruces, en definir qué está bien y qué está mal. Y solamente se tiene que hacer foco en por qué están saliendo mal los accesos. Muchas veces pasaba porque, no sé, el encargado de autorizar los roles no sabía que estaba autorizando y daba accesos porque sí. Entonces directamente podíamos ir al owner de la información y decirle, che, fíjate a quién le estás dando acceso, a quién quién debería ingresar a esta información y demás. Era mucho más fácil el entender por qué había errores y sacamos todo lo que es tema de obtener la información y demás. Y a su vez tiene una fácil escalabilidad porque como son todos scripts diseñados independientes que funcionan como microservicios, cada vez que se creaba una aplicación nueva o había que tener algo más para el alcance del scope, era muy fácil implementarlo, no tenías que hacer muchos cambios en la aplicación y la verdad que lo podía salir bastante fácil. Después vamos a una parte de mejoras, que son las que yo entiendo que le daría mucho valor agregado al automatismo. En primer lugar es la parte de una interfaz visual para que los usuarios puedan trabajarlo. Hoy en día es solo todo hecho por consola, te va generando los step by step de las cosas que se va haciendo y el usuario no tiene interacción de nada. Estaría bueno tener una vista tanto para, por ejemplo, no sé, editor de políticas, una vista de revisor, otra vista de ejecutor del automatismo. Eso estaría bueno poner, que la verdad por tiempo no lo hicimos y como no trabajo más, no sé cómo lo van a implementar. Generar informes que comuniquen directamente a los responsables, aprovechando todo lo que es la salida de mails y demás. Estaría bueno implementar un reporte que le diga a las personas que tienen que hacer las remediaciones de los accesos y demás, que les llegue para que lo tengan en cuenta y estar eliminando toda la parte que es la comunicación formal y directa que tienen que hacer los analistas. Generar tableros que permitan la revisión visual de la tasa de errores semanales. Esto es lo que yo tenía muchas ganas de implementar una vista, ya sea por Power BI o en Despegar usando todo un equipo de ClickView que reciben información y la muestran. Yo quería hacer todos estos reportes que generamos, llevarlos a una vista para ver cómo mes a mes se iba mejorando todos los procesos y demás. Eso estaría bueno poner. La generación de logs. Nosotros también como auditoría interna tenemos que estar demostrando todas las acciones que hacemos y demás, y la generación de logs nos permitiría revisar qué cambios hubo, si se modificaron las políticas, si se modificó el programa o demás.
Eso estaría bueno tenerlo en un storage guardado por si alguien nos viene a preguntar, bueno, ¿qué cambios tuvo el automatismo durante un año? Y le demostramos todos los cambios que hubo. Y eso hubiese sido más fácil también si implementamos un versionador. En la primera versión que pusimos no pusimos un versionador, que esa es una de las falencias que tiene esta automatización. Que implementando un versionador era mucho más fácil generar los logs y ahí demostrar cuáles eran los cambios y demás. Así que nada, básicamente es eso. Espero no haberme pasado mucho tiempo. Puse una parte de agradecimiento que seguramente lo voy a hacer después cuando terminemos. Y abro ya que está la parte de preguntas que tengan sobre esto. Bueno, Nahuel, muy buena la exposición. Te hago un par de preguntas. Sí. Esto que comentabas vos de esto del SOX, Sí. No es un tema técnico, sino es toda empresa que cotiza en bolsa tiene que cumplir con esos, digamos, o hay empresas que cotizan en bolsa que lo cumplen y otras que no. No, todas las empresas que cotizan la bolsa de Estados Unidos para estar ahí, sí o sí tienen que cumplir con estas regulaciones. Y básicamente tiene que ver, porque es lo que sustenta al accionista, decirle dónde estás poniendo la plata, si no es en un lugar donde puede haber fraudes o demás. Así que sí o sí para hacer cotizar en la bolsa de Estados Unidos tenés que ser SOX compliance, vamos a decir. Está bien. Y esta parte que contabas ahora a lo último de versionado te referís a, por ejemplo, usar Git y ver qué cambio se hizo. Exacto, sí, usar un versionador, usar una rama de branch, de testing, de prod y todas esas cosas que es lo que faltó que también yo no pertenezco a una área de desarrollo, la PPS me sirvió para poder hacer esto, algo de desarrollo que no hago. Así que esas cosas hubiesen estado buenas implementarlas. Eso te quería preguntar. La idea de esta PPS, digamos, todo esto que vos hiciste es algo que hace tu área, ¿o no? Digamos, el tema de los accesos, ¿o no es algo que Sí, es todo el trabajo diario que tiene que hacer el área. O sea, tenés áreas de auditores contables que hacen la revisión de accesos a aplicativos y demás. Después tenés la parte, por ejemplo, de IT, que es mi trabajo, que hago también, entre muchas cosas, entender los procesos, por ejemplo, no sé, para hacer un cambio de programa en un aplicativo, veo quiénes pueden hacer los cambios, quién autorizan los pull requests, quién, por ejemplo, también para revisión de base de datos, quién accede a las bases de datos, quién tiene permiso de escritura, todo eso son trabajo diario que hace el equipo de auditoría. Está bien. Vos sos el que ve quién tiene permiso para los pull requests. Exacto. Sí. Porque tiene que ver con esto de la segregación de funciones. Exacto. Digamos, sí. El mismo tipo, está bien. Sí, por ejemplo, no sé, para mí que es la parte de yo soy de IT, yo reviso todo el flujo de cambio, por ejemplo, un cambio funcional, y primeramente trato de revisar que no se haya un cambio en el aplicativo donde haya intervenido un solo desarrollador, por ejemplo. Entonces trato de revisar de que haya una solicitud, haya una aprobación y demás, haya testing de QA, todo eso. Está bien. Bueno, después, entonces, la única parte que te quería preguntar que no me había quedado 100% clara es el tema de las políticas esas que decías, SOD, ¿puede ser? Sí. Esas políticas que vos dijiste que estaban en Google, que están en un spreadsheet, digamos, en Google Sheet. Escriben las políticas ahí. Exacto, en Google Sheet, directamente hay un Excel que se definen cuáles son el rol, la aplicación y demás, y te dice contra qué es incompatible. Entonces a partir de ahí consulta y hace el cruce. Esa es tu parte gráfica, digamos, y la salida después, digamos, todas las cosas que vos procesás, las volvés a tirar en otro reportes estos que... Exacto, sí. Sí, tenemos ficheros donde definimos el fichero de políticas, definimos los informes y después los ficheros de resultados, que tenemos los listados de accesos y revisión de SOD, y ahí también definimos todos los reportes. Así directamente el analista entra, hace filtros de qué quiere revisar y listo, ya tiene todos los resultados. Y con respecto a la primera corrida que hiciste, por ejemplo, cuando encontraron más cosas de las que encontraban a mano, vieron cosas que se escapaban, ¿sí? Sí, o sea, empezamos a ver, primeramente empezamos a ver que tratar de revisar que se parezca a lo que era una revisión manual. Entonces empezamos a ajustar las queries, toda la demás la hicimos nosotros, así que empezamos como a ajustarlas y a ver qué teníamos que tener en cuenta. O por ejemplo salió
en la primera corrida no teníamos en cuenta que ciertas aplicaciones tienen un campo para ver si un usuario está activo o no. Entonces salían un montón de falsos positivos, un montón de errores que los fuimos ajustando a medida que fuimos corriendo. Y después empezamos a ver que el universo era más grande o no estábamos teniendo en cuenta algunos conceptos. Así que a medida que fui como corriendo, como que se fue aceitando todo y ahí empezamos a ver que funcionaba como funciona ahora, que ahora es hiper confiable y lo usan para todos los análisis. Bueno, buenísimo el logro que hiciste para tu área, digamos. Gracias. No, yo no pregunto más. Se lo paso a Sergio Conde, que le haga alguna pregunta y bueno. Bien, gracias Pablo. Hiciste muchas preguntas que yo también tenía dudas, así que muy buena la pregunta, muy bueno el trabajo, gracias. El trabajito de hormiga que se notó que hizo. Y en el área vos estás cumpliendo, un poquito para afirmar lo que decía Pablo, como editor de IT, pero como editor desde el punto de vista informático, viendo toda la parte. Exacto. Así que eso es un valor un valor agregado y fuerte para la PPS. Quiero algo pistoresco, un poquito. Estuve en un proyecto de despegar, pero por PMI. Y vos ahí hablaste en la presentación de un data center que tienen en Miami. Sí. Y doy fe que es cierto. Sí, está. Y es propio de despegar. Sí. Por eso está ahí en Miami. Me quedé con las ganas de ir a visitarlo, pero no pude. Nunca fuiste por eso. Y tienen otro como planta de contingencia en la otra costa. Por el tema de los huracanes, por el tema de eso. Así que eso como aporte, es cierto lo que pusiste ahí en la PPS, el data center que tienen en Miami. Sí. Y también como algo, porque hizo muchas preguntas Pablo y no quiero volver a las mismas preguntas, ¿qué fortaleza sacás de esta experiencia que viviste en esta PPS? ¿Cómo fortaleza tuya como futuro ingeniero? Un paso a minutos de ser ingeniero. Sí, la verdad que yo nunca, o sea, sin esta PPS como que no tenía la posibilidad de llevar la gestión de un proyecto de esta manera, tanto de desarrollo y demás, porque obviamente mi área no revisa esas cosas. Y a partir de ahí fue como algo de decir, che, bueno, lo voy a poder hacer o cómo lo voy a llevar a cabo. Y la verdad que lo pudimos sacar y siento que esta me dio herramientas como para proponer mejoras a otros lados. Capaz que desarrollar otras revisiones, hay otras cosas que capaz que podemos automatizar o podemos llevar a cabo. Y la verdad que es un plus bastante grande que creo que sin la PPS no lo hubiese podido llevar a cabo. Perfecto. Bien, felicitaciones por el trabajo que hiciste en la PPS. Gracias. Y a los tutores que tuvieron también por el acompañamiento para que hoy se vea plasmado en esta defensa. Así que también felicitaciones a todos los integrantes del equipo. Gracias. Le paso la palabra a la ingeniera Alicia. Sí, sí, también me parece muy interesante el trabajo. Y bueno, una pregunta que me surge es, vos dijiste que se corría a los lunes a la mañana, ¿esto se puede hacer en tiempo real? O sea, ¿se ganaría tiempo? Sí, se definió eso más que nada, fue un pedido del área. La verdad que se podía definir como queríamos. No tenemos un análisis y un reporte que sea en tiempo real, que esté todo el tiempo preguntando y ejecutándose. Pero sí definimos que lo mejor era hacerlo los lunes a la mañana y es IP editable porque lo pusimos con el cron directamente de Linux que activa hace la llamada al script orquestador y ahí lo ejecuta. Pero fue un pedido más que nada funcional del área cuando lo presentamos, cuando querían ponerlo. ¿Y qué volumen más o menos manejan de información? Para reportes de acceso, no sé, te pueden salir de SOT, o sea, no sé qué tanta información puedo dar, pero son claro, casi cientos de miles de accesos, digamos, o sea, es un montón. Está bien. Bueno, sí, la verdad que fue muy claro y está muy interesante por todas todo el software que utilizaron, que mucho es gratuito, ¿no? Lo que ellos, aparte lo que ellos ponen, y bueno, me parece muy interesante el trabajo. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones también a los tutores. Está muy bueno. Gracias, muchas gracias. Gracias, perdón que interrumpa, Pablo, que me meto en la lógica armada. Nahuel, disculpa, me mostré el DNI. Sí, perdón. Fue justo antes. Lo hemos hablado previamente.
Esa de acá estoy un poquito diferente y del otro lado. Perdón. Gracias, Nahuel. Aprovecho antes de darle el paso al cierre al presidente de mesa, Pablo González Casco, al ingeniero. Simplemente darle también la palabra a los tutores que han trabajado mucho para llevar a esta instancia, ¿no? Paula, ¿algún comentario que quieras comentarnos? Yo digo, más allá del proceso de trabajo de escritura Nahuel, que la verdad que a veces se vuelven tan técnicos y que, bueno, poder que él fuera tan permeable a mis aportes en términos de que sea legible, porque a veces en la oralidad se puede defender y las ideas quedan más claras y que la escritura a veces obliga ese ordenamiento. Y la verdad que en ese sentido también, para mí fue muy importante poder trabajar con él y que él fuera tan accesible también a los aportes y también a mis preguntas y a mis dudas, porque a veces yo puedo opinar desde la escritura y digo, pero mira, esto hasta acá no entiendo, y la verdad que voy también aprendiendo de los distintos estudiantes ya profesionales, así que agradezco siempre lo que me aportan a mí los trabajos como lo de Nahuel también. Me van abriendo un mundo que para mí es extraño, así que también lo felicito porque la verdad que no había tanto que corregir, Gracias, Paula. Bueno, ingeniero Mariano Guastavino, graduado de la casa, ¿qué nos puede contar usted? No, bueno, también parecido, la verdad que no tuve que hacer demasiado, siempre tuvo muchas ganas, Nahuel, tuvo que cambiar un poco el enfoque por todo lo que pasó con la pandemia también, cambiaron un poco ahí los objetivos de la empresa y tuvimos que cambiar ahí un poco el rumbo del proyecto en el medio, así que bueno, eso también es valorable. Pero después, en cuanto a lo técnico, hubo algunas cositas ahí, pero la verdad que siempre estuvo muy encaminado, no hubo que hacer demasiado de mi parte, la verdad. Así que felicitaciones otra vez. Gracias. Mariano, ¿cómo es esto de haber dirigido, vos siendo graduado de la casa, a un futuro graduado? ¿Tiene algo particular? ¿Te parece interesante? Vos, aparte sos docente, obviamente, estás muy vinculado con la casa de estudio. Sí, la verdad es que, bueno, él ya venía trabajando y en algún punto ya como que ya era ingeniero, ¿no? Ya no, en realidad realmente ya no cambia demasiado, uno lo ve ya recibido que el grueso está ahí, ¿no? En el laburo, digamos. Pero nada, está buenísimo ver que se siguen recibiendo más colegas, ¿no? En el mismo lugar donde salió uno. Ahora visto desde el otro lado. Bien. Gracias, Mariano. Sí, en verdad, ahora le doy la palabra al ingeniero Casco, pero Nahuel va a ser el graduado 35, la carrera. Bien, ahora sí me caso la boca y quiero usar el casco, lo escuchamos. Bueno, estás aprobado, Nahuel. Así que bueno, felicitaciones, colegas. Muchas gracias. Sí, la verdad que es un orgullo que los graduados de nada estén tan bien ubicados en empresas internacionales, ocupando puestos importantes. Más allá del trabajo que hiciste, nada, haces quedar bien parada la universidad. Y bueno, y Martín, que yo quería destacar también que Martín hizo el esfuerzo de que podamos hacer esto virtual, que sos el primero virtual, digamos. Así que bueno, nada, también destacar eso de que pudimos paliar este tema de la pandemia y nada, y que te recibas igual. No sé cómo vas a hacer con el tema de los huevos y todo ese tema, pero bueno. Sí, igual, el primero no soy, tengo un par de compañeros que ya se recibieron el año pasado, también virtual. Así que ya se lleva desde el año pasado esta metodología. Pero sí, no, bueno. Sí, no, esto, o sea, no es como lo esperaba, medio raro todo. Yo vivo sola, así que estoy acá por ahora sola hasta que después me vaya a juntar con mis familiares. Un aplauso virtual, aunque sea a mi lado, colega, los felicito. Muchísimas gracias. Un placer. Salir a alguna ventana y gritar, a lo mejor. O sea, ahora vemos qué podemos hacer. Acá en el canal de YouTube, no quiero que sea toda gente amiga, no creo que nos vayan a ver a nosotros y nosotras. Hay casi 40 personas salvándote, ya verán los comentarios y demás, hay familiares, colegas de la carrera y demás, así que bueno, hay mucha gente virtualmente acompañándote y esperándote para lo que siga después. Bueno, un placer, Nahuel, un placer que hayas llegado a esta instancia. Siempre es un logro de la comunidad UNAG en su contexto, todos trabajamos para que esto suceda, desde no docente, gestión,
los mismos centros de estudiantes acompañan estas tareas y demás, del centro de estudiantes, perdón. Así que es un placer que sí, verte cerrar una etapa, seguramente vienen muchas a futuro, de distinta manera, pero esta es una que concluye el día de hoy puntualmente. Así que es muy grato para mí y en nombre de la UNAF me imagino que es grato para todos. No sé si querés dar algunas palabras para cerrar. ¿Vos? Sí. Primero, muchas gracias a todos por las devoluciones y demás. Nada, también muy bueno esto de la PPS, como dije anteriormente, que me ayudó a hacer algo que capaz que sin esto no lo podía llegar a hacer, porque la verdad que no es el área donde me desempeño. Muchas gracias a todos a mis amigos que están ahí haciendo el aguante, a mis familiares que capaz que muchos no entendían lo que estaba estudiando, lo que hacía, o no sé, a las 4 de la mañana se ponía mi mamá a tomarme lección de base de datos o algo y no entendía nada de lo que decía, pero ella me ayudaba. Es cerrar una etapa muy linda, cansadora. Muchas gracias a todos los profes también que nos soportaban. Como dije, a partir de tercer año empecé a trabajar y es muy común que terminamos de trabajar en Capital, siempre trabajamos en Capital y tener que volver a la facultad y llegar siempre tarde a las cursadas y porque te tenés que comer el tráfico de la autopista y demás. Los profes no tenían problema en recibirnos, no nos hacían ningún comentario porque llegábamos tarde, nos entendían. Eso es muy valorable porque saben el esfuerzo que hacemos. Después si alguien está viendo acá y es que está por meterse en la facu y demás, traten de meterle, de engancharse. O sea, no hay que desprestigiar. Muchas veces hablo con conocidos que las cosas como son gratis no se las valora. En cambio, si vos pagás, porque si pagás una facultad privada, por ejemplo, no voy a faltar porque ya pagué y estoy perdiendo plata. Y acá lo tenemos gratis y queda demostrado. O sea, todos mis amigos también trabajan en empresas hiper conocidas, en bancos, en demás, y no porque algo sea gratis no tiene que tener la importancia que merece. La facultad es un camino bastante individual, cada uno lo hace como puede, no tenés nadie que te esté diciendo, che, tenés que hacerlo ya. Yo tardé un montón de años para hacerlo, pero porque tenía que trabajar en el medio y un montón de cosas. Así que si por ejemplo había veces que metía 5 materias por cuatrimestre, había veces que metía una materia por cuatrimestre, o sea, no tenía nadie que me esté apurando. Y así todo llegué. Quiero que se lleven ese comentario. Y a su vez que si pueden, ya sea yo trabajo en la parte privada, pero la salida es para todo. Se puede hacer su propio factory de desarrollo, por ejemplo, no sé, o trabajar para alguien más, pero traten de trabajar y llevar la cursada trabajando, porque ahí es donde se ve tenés algunos skills y un montón de cosas que las ganás metiéndote en el barro y empezando a trabajar, no solamente estudiando. Si pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo sería un golazo, porque te llevas un montón de experiencias que te hacen desarrollarte como profesional y es muy bueno. Así que nada, solamente eso. Bueno, yo también una cosa que por ahí, esta carrera todos se ponen a trabajar y es verdad que muchos no le ven la importancia de terminarla, y es importante que la hayas terminado. Una, por la universidad, porque la universidad lo necesita demostrar que hay gente que se recibe, aunque a veces no se mide el efecto que tiene la gente que no se recibe, que igual trabaja de la misma manera, ¿no? Pero bueno, que la hayas terminado es bueno. Una, es cerrar una etapa tuya, te queda el título, no sé, tiene un valor, digamos, por si te querés ir afuera, para algunas empresas tiene valor, pero bueno, hacer el esfuerzo de hacerla trabajando es el doble de mérito. Así que bueno, toda mi felicitación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos terminando. Antes de cerrar completamente, quiero agradecer nuevamente primero a los tutores, tanto Paula como Mariano, que acompañaron a Nahuel en este recorrido, y también al comité evaluador, Pablo González Castro, Sergio Conde y Andrés Temadowski, que se han tomado el tiempo de analizar el trabajo de Nahuel con lujo y mucho detalle, y también el tiempo de estar acá presente y dar una evolución acorde a un profesional como es ahora el ingeniero Nahuel Hermano. Por mi lado, despedirme, saludar a los 30 y pico de personas que están en el momento en el vivo del otro lado, esperando que termine esto para saludar a Nahuel de otra manera. Nahuel, te dejamos con tus aspectos para que disfrute de, como digo, esta etapa que se cierra y una mucha más que se abre. Un placer para estar acá, un gusto haber participado nuevamente y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao.